Bienvenidos, bienvenidas a un episodio, el episodio número 4 después de muchos desafíos. Estamos todavía acá insistiendo para estar presentes acá en los contenidos en YouTube también y haciendo videos, contenidos, los cortes ahí en las redes sociales. ¿Qué tal la experiencia y qué tal te sentís? Bienvenida, Estela, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, estamos en la retaguardia todavía acá. El famoso Romata acá todavía. Bien, muy bien, ya muy acostumbrada ya, da gusto esto. Y bueno, siempre cumpliendo con esto que hablamos de un principio vos y yo, de que teníamos que comunicar, hablar, no sé, para que a alguien le llegue, le sirva, para que a alguien le entre esa información que no está solo, que puede buscar ayuda y que todos buscamos ayuda para estar bien. Y bueno, comentar un poco a la audiencia también del por qué aprendiendo a sentir. Parece tan absurdo de repente esta palabra, pero ¿cómo aprendiendo a sentir? Pero a la par es algo muy profundo. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿cómo funcionaría esto, aprender a sentir? Y a veces tenemos conceptos erróneos de lo que es la tristeza, no queremos sentir. Y al contrario, ahí está la riqueza. Aprender a tocar la tristeza, aprender a tocar el miedo. Esos son sentimientos tan primarios que nos reprimieron desde la infancia o en la panza de mamá. O la sociedad o el colegio, los amigos, no fuimos escuchados. Entonces le tomamos como un miedo a sentir todo eso. Y es aprender a sentir. A veces tenemos tristeza y pensamos que es de esta edad, pero viene mucho más hacia abajo. Es aprender a registrar las edades que tiene esa tristeza, aprender a registrar qué tiempos o con quiénes esa tristeza, aprender a canalizar. ¿Tendría que ver más o menos con la inteligencia emocional? ¿Podría ser algo similar? Sí, es eso, es una inteligencia emocional prácticamente, pero a la par cuando estás sintiendo la tristeza no estás diciendo, esto aprendí la inteligencia, esto, no, ¿sabes? Es también dejar que esto surja por sí solo y cuando sale dejar salir todo y después encajar, no estoy enojada con papá, no era con mamá, no era con mi prima, no era con la tía. Es allá más abajo cuando me dejaron solita en casa y mamá se fue a trabajar y ahí yo tuve miedo. Pero no es evitar sentir tristeza, evitar esos sentimientos, vamos a llamar entre comillas malos que le solemos decir, no es tampoco evitar. No, la inteligencia emocional es buenísima para quien los puede aplicar, pero hay varias formas. Está el que le gusta entender, comprender y está lo que nos gusta sentir. Yo no me dedico a esto es sentimiento primario, yo no me dedico a entender, yo me dedico a sentir, a aprender a sentir sin ponerle esa inteligencia porque ahí ya me evita la riqueza de entrar en las profundidades de cada sentimiento. Cuando estoy entendiendo, le estoy poniendo la mente. Sin embargo, cuando estoy sintiendo y aprendo a sentir, es como que le dejo salir todos esos sentimientos, las personas, los lugares, el hecho que me ha ocurrido a mí, sin tener que etiquetar como ciertas etiquetas que no ponen. De tanto que ya se volvió famoso la inteligencia artificial emocional, entonces es como que queremos también irnos hacia ahí. Y a veces no son sentimientos que siempre el humano tuvo la oportunidad de poder sentir, solo que se nos apagó, se nos bloqueó y se nos congeló. Eso es lo que estamos Hoy en día la gente está muy concientizada ya también en estos temas. Hablo exclusivamente de una película que salió hace poco, este tema donde habla de las emociones también. Y están viendo que la tristeza forma parte y que es importante sentir también. No me viene ahora el nombre. Intensamente. Sí, esa es una genial, la 1 y la 2 es buenísimo para mostrarles ya a los niños. A mí me enseña mucho y es así. Hay muchísimas películas que están hace tiempo, desde muchos, solo que ahora recién estamos entendiendo lo que está pasando en esas películas y son geniales porque nos abre otra puerta, otra oportunidad a la humanidad, porque a través de esas pelis nosotros tomamos conciencia. Si habla Julano Mengano es como que estamos receptivos, pero si muestra Disney o si muestra en otras empresas grandes es como que le prestas atención. Por eso la gente dijo que está abierta más a conocer más sobre sobre las emociones. Sobre las emociones, y está buenísimo eso. Hoy en especial, en este episodio número 4 que tenemos aprendiendo a sentir, vamos a hablar un poco sobre el orden de llegada de la vida, podría ser. Sí, el orden de llegada en la vida, el orden de llegada en el corazón, en el sistema familiar. Todo tiene un orden. Todo tiene un orden. En el sistema familiar es a través de las constelaciones familiares de este gran maestro que nos aportó esta oportunidad, que es Bert Hellinger.
que él atravesó mucho para poder ponerle un orden a todo en su vida, y también porque fue un buscador nato de lo que son las emociones y entender. Es un alemán que ya te imaginarás que en aquella época, como era tan frío la cosa, y él ahí en ese holocausto que atravesó entre la guerra de Alemania, aprendió, se nutrió, no tuvo de otra. Pasaron muchos eventos muy difíciles en él que lo convirtió en sentimiento, en orden, en explicar lo que le sucede a un sistema familiar. Hablando del sistema familiar, todo creo que empieza también, antes de formar una familia están las parejas. Y también está este tema que de repente uno no es que le encontrara su primera pareja y ya se queda con ese para toda la vida, sino que uno va, vamos a llamarle, experimentando, conociendo varias personas en el transcurso también. Pero ¿cuál es la importancia de repente, o qué tiene que ver esto de incluir o cerrar ciclos con estas personas? Porque también hay un orden de llegada, siempre está ese famoso el primer amor. El primer amor. Que impactó. También está ese amor que de repente fue una experiencia, un aprendizaje, tipo ya no volveré ahí, pero que le queda afectándose. ¿Cuál es la importancia? Inclusive tengo anotado acá que dice, ¿cuál es la importancia de incluir o cerrar ciclo con estos amores que tuvimos en el pasado? Tiene una genialidad, una importancia bastante o sea, notamos cuando vemos y le damos ese orden de llegar. No nos enseñaron a que todo tiene un orden, y que, por ejemplo, yo me enamoré quizás a los 13 añitos, pero ese amor fue inocente, fue lo que es en esa época, en esa adolescencia, no pesa tanto, pero siempre me voy a recordar. Después llega otra persona a mi vida donde verdaderamente ya experimento, como vos decís, y se me quedó marcada toda la vida de lo que aprendí, de lo que no me gustó, de lo que me marcó ese relacionamiento. Después vengo y me enamoro de verdad de lo que va a ser mi pareja. Son 3 tipos de amores. Y me enamoro de verdad de quién voy a convivir, de quién voy a estar. Y si yo creo que él es mi primer amor, me estoy equivocando, porque la suma de mis 13 añitos, de mi segunda experiencia, forma para que yo entienda más o menos cómo es comportarme con el siguiente, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Tienden mucho las parejas a no incluir al gran amor, tanto de él o de ella. Tendemos mucho a tapar lo que nuestra pareja vivió antes que llegue a nosotros. Eso tiene un desorden gigante en la relación. Tiene un orden gigante en la relación porque siempre pesa. El gran amor, la gran experiencia pesa en la relación, no darle ese lugar. Otra cosa es, por ejemplo, si tuviste una muy mala experiencia con alguien y no cerraste también el ciclo, te quedaste muy enojado, enojada. Claro que en algún momento de tu siguiente relación vas a confundir y vas a querer cobrarle a esta persona lo que no le cobraste o lo que dejaste sin digerir en esta relación. Todo suma, todo es un conjunto que nos va acompañando. Generalmente cuando le preguntas a alguien que está tan enojado con su marido o con su esposa, hay que revisar las anteriores parejas. De ahí viene eso de querer buscar en esa persona algo de la pareja anterior o de reclamarle, ¿verdad? Porque siempre dice, antes no era así. O de repente vos le estás personificando o queriendo de repente, no sé si llamarle, castigarle por algo que te hicieron en el pasado, una persona que está en tu presente hoy en día. Y hay que revisar, hay que darle ese orden de llegada. Por eso es tan importante el orden de llegada en nuestra vida. Es importante incluir al primer amor, a ese que te marcó. Y si hubo hijos, mucho. O sea que hay que incluir. Pesa en la relación. ¿Cómo? Se pelean cada rato, desconfían, son celosos, dependientes emocionales, tienen miedo a perderse, no tienen un relacionamiento sano, porque está con la memoria antigua de que cualquier momento esa pareja le va a hacer lo que le hizo el de atrás, o esa chica en cualquier momento le va a hacer lo que le hizo ella, porque no se detuvo a sentir, bloqueó, borró y para adelante. Así nomás lo es la vida, pero viene alguien en nuestra vida y le cobramos aquello. Entonces hay que incluir, hay que hablar,
hay que decir que eso formó parte de mi vida y fue importante. Cuando tapamos y negamos porque nuestra pareja es celoso, celosa, en algún punto viene alguien y ocupa ese lugar. El matrimonio energéticamente o la pareja, el relacionamiento nunca va a ser de a dos, siempre va a ser de a tres o siempre va a ser de a cuatro. Energéticamente, no hablar del orden de llegada o de lo que nos pasó o cerrar o incluir hace que estemos de a cuatro o de a tres. Si, por ejemplo, vos cerraste muy bien tus relaciones anteriores, pero yo no, me callé y no te conté y no dije y está en mi cabeza y en mi corazón el enojo. Estamos entre tres. Siempre energéticamente viene la pareja y está ahí. Y el novio desconfía y sos celoso y que lo que pasa, pero no, realmente me estoy portando re bien. Pero ¿por qué lo que te pasa eso? Porque le sentís en tu corazón, hay un tercer ojo que puede ver, que puede mirar y desde ahí me estás cobrando vos a mí lo que yo todavía no resolví allá. Podríamos decir, incluyendo también estos amores pasados a personas que físicamente ya no estén, sí. Perdieron la vida. Sí. Porque también puede ser que haya sido un amor lindo, tipo la historia de amor, pero viene la persona justo, y suele pasar mucho de justo, viene y parte al más allá. Esa persona incluye muchísimo. Si hubo un fallecimiento antes, si la persona partió y tu corazón se quedó un poquito ahí, la siguiente pareja viene a ocupar el lugar del muerto. Esa es regla sí o sí. Y a esa persona no le va bien y está siempre en depresión, tu pareja siempre está en depresión, no puede salir a flote, y si no, le va todo muy bien pero se enferma fácil o tiene miedo o en cualquier momento siente que va a morir, y porque ocupa un lugar de alguien que ya no está, pero que es de mi historia. Y en cambio, si yo también vengo y ocupo el lugar de alguien tan importante de mi pareja, yo ocupo ese lugar. Tanto si se murió o si no se murió. Ocupo el lugar del primero, del que llegó antes. Por eso hay un orden de jerarquía, por eso hay un orden de llegada. Desde las constelaciones familiares esto vemos clarísimamente. Tengo que ordenarme yo primero adentro para saber qué es lo que quiero para recibir la otra pareja. Y al par que estás con la otra pareja vas entendiendo dinámicas, porque a veces le parece justo lo es igualito al anterior. ¿Cómo le parece? O sea, yo no cambié de patrones repetitivos. Famoso que la gente dice, estoy dándome cuenta que repito patrones. Sí, pero le incluiste al anterior, ¿qué hiciste? ¿Te separaste? Si me divorcié, me puso los cuernos, y claro que voy a tener miedo contigo. O sea que muchas veces podría ser, o sea, yo el problema, antes que mi pareja, por famoso está ahí mi pareja, no, ay, porque mi pareja esta, ay, porque mi pareja aquello, pero podría ser de repente que yo no le estoy dando su, no sé si su verdadero lugar. Su verdadero lugar podría ser también. Sí, porque estoy englobando todo en ella, lo que no resolví atrás. Famoso estas parejas muy dependientes de sí, que ya probaron todo en la vida y se encuentran y se dan cuenta que ya no se quieren soltar, pero queda la memoria implícita de aquello que no se incluyó y de aquello que no se respetó en las anteriores parejas. El primer amor incluye muchísimo, no importa si tuviste o no tuviste relaciones sexuales ni si tuviste hijos, eso que te marcó y que dijiste yo quiero esto para toda la vida, y claro que te acompaña toda la vida con tus siguientes parejas, pero hay que darle el duelo. Hay que entender que ya no está, que tenga un rincón en el corazón. No se trata de excluir, sino se trata de incluir. Cuando excluimos es cuando más marca. Cuando no queremos hablar, cuando no queremos ver. Y no hace falta que yo te vaya y te diga, Pedro, ¿sabes que mi primer amor fue Julanito, Menganito? No, yo, conmigo, incluirme adentro. Aprender a incluir. Para eso hay dinámicas que nos enseñan a aprender a incluir. Tiene que ver muchísimo y pesa. Pesa en el trabajo, pesa en las relaciones, pesa en la salud, pesa en la economía, pesa en la alegría, pesa. Y vos decís, ¿qué tiene que ver Menganito de hace 20 años atrás? Mucho. Porque ahí se te apagó, ahí se te congeló unas partes de tu alegría. Ahí perdiste la confianza, ahí perdiste la autoestima, tiene mucho que ver. Bien, hablando de amores pasados, también hay situaciones en donde hay hijos de por medio de parejas pasadas.
que llegan a convivir o tienen que convivir con la nueva familia. ¿Cuál es la importancia de incluir de repente a estos hijos que llegaron antes del matrimonio dentro de la dinámica familiar? Pesa el hijo excluido o la Porque hija está también ahí excluida. el excluido, justamente cómo afecta esta exclusión. Sí, pesa muchísimo. Como digo, tiene un orden de llegada a nuestra vida. El primer amor, los primeros hijos, papá, mamá llegaron antes que nosotros, abuelo, abuela llegaron antes que nosotros. El orden de llegada afecta en todo un sistema familiar. ¿Quién llegó primero en nuestro núcleo familiar? Papá, mamá. Para que papá, mamá llegue primero llegaron los abuelos. Y no importa si les conociste o no. También llegan los primeros, en el orden de llegada afecta al primer hermano o cara al primer hermano que no se habla, que no se le incluye. Y también llega el primer orden entre hermanos. Es importantísimo esto. Por ejemplo, en la pareja afecta muchísimo que no se le incluya a mi primer hijo. Hay muchísimos matrimonios que la mujer tuvo hijo antes, entonces el hombre no acepta, no le gusta escuchar. ¿Por qué? Porque ese primer bebé o ese primer hijo tiene un padre o tiene una madre, y tendemos muchísimo las siguientes parejas que venimos a sentirnos tan importantes. Yo sufrí muchísimo, no sabía que eso me afectaba directamente en mi sistema emocional. Quería ser la primera, siempre me sentía cobrándole a mi pareja. Siempre nos cobra la pareja cuando tenemos unos hijos antes. Yo le cobraba mucho a mi marido, a mi pareja. Le cobraba muchísimo, me sentía, no sé, con un plus más a mi favor, y el otro endeudado, dándome, cansándose, hartándose. Y ahí vienen las peleas, por ejemplo. Las peleas que tienen las parejas, siempre le preguntas, ¿hay alguien excluido? No. Y sí hay. Le preguntas a las mujeres en terapia, ¿no sabes si tu marido tuvo? No tiene. Se niega a mirar, pero sí se siente que hay, en el clan, entre los dos sí se siente que hay o un hijo o un primer amor. Pesa muchísimo. Eso hace que la falta de aceptación, algo voy a tener que tener una deuda con la vida, porque no estoy incluyendo esa vida dentro del orden de llegada, dentro de la jerarquía. Le pongo en primer lugar solamente al primer hijo o a la primera hija que yo tengo contigo, pero no le incluyo al anterior. Realmente el anterior llegó primero y mi hija o mi hijo es el segundo. Nos gusta darle ese lugar a nuestros hijos. Las mujeres tenemos muchísima tendencia a tapar y no hablar de eso. Las mujeres, los hombres también, no les gusta, pero afecta muchísimo en el núcleo familiar. Entre mi matrimonio, en mi hogar, falta siempre algo. Nunca somos felices o alcanzamos algo y se pierde, o nuestros hijos se enferman fáciles, gastamos todo nuestro hijo en el hospital, lo que no quisimos mirar y abonar en el anterior hijo que llegó primero. Nuestros hijos se esfuerzan tanto en la facultad y que terminan procrastinándose, no terminan el estudio, no les va bien en la profesión, porque hay una lealtad invisible entre estos hermanos anteriores. Si todavía sos una pareja y no tenés hijos, afecta en la relación. La mujer anterior con el hijo. Pesa más la mujer anterior o el hombre anterior que tuviste un hijo. No importa si tuviste o no hogar o casa, si te casaste o no. Si hay un hijo, ese pesa más. Llega a pesar, está en primer lugar dentro del sistema familiar. Incluye, si yo me embaracé y hay otro hombre antes, ese incluye. No importa si aborté, ese hombre está primero antes que vos. Si somos una pareja, ese hombre está primero antes que vos. Hubo una vida antes. No importa si el bebé se murió o si nació. Ya queda la memoria implícita. Entonces, ¿qué pasa? El siguiente bebé que llega, empieza a tener ansiedad, es hiperactivo o hiperactiva, o si no se va fácilmente, o juega con amiguitos invisibles, le busca al hermanito. Sí o sí pesa la relación, tanto si el hombre o la mujer tienen abortos antes de relacionarse. No importa si no tienes hijos. Le preguntas a veces en terapia a la gente, ¿hay hijos? No. Pero ¿y abortos?
Sí, una chica de mí abortó. Sí, sí, aborté cuando tenía 18 años, pero esto mi marido no sabe, ¿eh? Pero eso influye. Tienen jaqueca, tienen peleas, no entienden, no se sienten comprendidos dentro de la relación, no madura la relación. Hasta algunos se separan sin saber por qué, porque el amor solamente no basta. El orden de llegada en un relacionamiento de pareja no basta solo el amor, no es suficiente. Hay cosas implícitas que hay que ir ordenando adentro. Ya que tocaste este tema de hermanos también, ¿cómo afecta esta exclusión entre hermanos? Muchísimo. El orden de llegada entre los hermanos, tanto si el matrimonio no tuvo hijos afuera, y si tuvo afuera, hay que incluir, aunque sea contándole a los hijos. Sabes que vos no sos el primero, primera. Según escuché, papá tiene por ahí una hermana. Ya tiraste una semillita ahí en donde hay una conciencia. No hace falta ir a conocer a ese hermano e incluir en el sistema familiar. No hace falta repartir la herencia con ese primero que nunca llegó, no, solo es informar o decir o plantar, hablar ya da lugar. ¿Sabes qué? Según dicen que, si a mí me cuesta aceptar, puedo buscar miles de formas de decirle a mis hijos que hay alguien antes. Afecta muchísimo, hay que incluir. En el orden de llegada entre hermanos es importantísimo. Por ejemplo, si hay 5 hermanos, pero a veces el último ocupa el lugar del primero. Hay un desorden gigante. Y el último es porque el pajahuevo, porque es el bebé o el último en nacer dentro de papá y mamá. Entonces a veces se siente con mucha soberbia, cae en la adicción, no le sale, tiene miedo a la vida, porque a él mamá y papá le puso todo el peso del amor. Al primero o al último, siempre pesan el orden del amor de papá y mamá y de la exigencia. No importa si no hubo ese amor como lo idealizamos, pero sí tiene mucho que ver. A veces el primer hermano ocupa el lugar de la mamá o del papá entre los hermanos. Tiene muchísimo que ver, hay un desorden ahí. A veces el hijo del medio es el que sostiene a los hermanos, a los padres, está totalmente desorden. Hay que ordenar, hay que decir yo soy la primera, vos sos la segunda, vos sos el tercero. Si hay un aborto, una pérdida, un angelito, eso incluye, no importa si no te enteraste. ¿Por qué? Porque el orden, como te expliqué, tiene una jerarquía, tiene una importancia invisible. No se ve, pero se siente. Sos nerviosa, sos depresiva, muchas veces la culpa o el querer salvarle a todo el mundo viene también de que no le estoy incluyendo a un hermano que estaba antes, o que vino y que murió, o que a mi hermano o a mi hermana estoy muy enojada con el primero hermano o hermana y yo me creo más. La soberbia se ve muchísimo en el último lugar con el primero. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, Estela, ocupar el lugar de un hermano fallecido? Muchísimo. Eso suele pasar y hablo de un caso muy particular y conocido, por eso consulto. El hermano fallecido, y si justo viniste después y mamá perdió y fue un angelito, nació pero murió rápido o no se concretó el embarazo hacia afuera, yo vengo después y ocupo directamente ese lugar. Y encima si me ponen su nombre sí que mucho peor. Incluye prácticamente, si no te pasa a vos, le pasas a tu siguiente generación, que son tus hijos. Hay muchos que van en las consultas y vamos mirando, dice me duele la cabeza, tengo cefalea, migrañas, es perfeccionista, tiene miedo a la muerte, sufre depresión, o sea, muchísimos síntomas tiene el ser humano que viene siguiente de ese muerto porque ocupa ese lugar. Se siente estancado, no puede, se siente bloqueado, tiene miedo a la vida, en cualquier momento tiene la información inconsciente de que en cualquier momento algo va a salir mal. Me está yendo bien, ¿qué va a pasar? Famoso ese que dice, ay, tengo una intuición que algo va a pasar. No, pasa que traes en la información inconsciente del alma y del cerebro de que las cosas buenas después tienen un final, se mueren. Y a veces en tu vida te procrastinas también por esto, no me siento merecedor. Cuando alguien viene y dice no me siento merecedor, no se queda conmigo,
vamos revisando todos estos aspectos. Y nos les gusta a veces mirar que mamá sí también pudo abortar. Por X o Y motivo, razón, no importa, pero atraigo y me estanca eso a mí. Pero yo estoy dale que con ayahuasca, con rapé, con constelación, con coach en mentoría de ganar dinero, cómo subir empresarialmente, todo estudio eso y no me funciona. Por eso la gente dice, ya me fui en esto, y todavía, y claro. Proceso y más proceso. Proceso y más procesos, pero vamos un poco hacia atrás. ¿Será que ocupaste el lugar de un muerto, tanto del tío, justo del tío o de la tía o de justo de un hermanito? ¿Qué lugar será estás ocupando? Se dice que está en la esfera de la muerte. ¿Cómo estas consecuencias, vamos a llamarle síntomas, afectan tanto? Porque yo sé que afectan de repente en lo laboral, todo, en el dinero, también está la parte laboral, la salud. ¿Cómo afectaría, por ejemplo, esto en esos ámbitos? Por ejemplo, si justo mamá estaba embarazada y en ese interín que estabas en la panza, que yo estaba en la panza, murió su mamá, su papá, su hermano, alguien de su sistema familiar muy querido, automáticamente yo ya pertenezco en ese lugar. Quieras que no, estoy viniendo y ocupo el lugar del muerto o del que falleció. Entonces mamá se agarra completamente de mí porque justo está atravesando un duelo. Hablar de esto es tan necesario también porque hay veces que nosotras las mujeres que estamos embarazadas estamos atravesando un duelo, después nace el bebé y nos aferramos tanto que ese bebé tiene que venir a salvarnos, a sacarnos de esa profunda tristeza en donde se congeló nuestra alma. Si nuestro papá justo se le murió el hermano, la hermana y justo viene un bebé, también queda atrapado el que viene, porque tiene que venir a contarle a papá o a mamá, la vida continúa en mí, y es como un peso para esa criatura. Bien, Estela, ¿cómo se manifiestan estos síntomas de exclusión en el dinero, en la salud, en la parte laboral? Por ejemplo, en el matrimonio afecta muchísimo en lo económico, cuando no se le da lugar al primer hijo o al que llegó primero antes o a la primera esposa. Y no importa si su primer matrimonio no hubo hijos, ella es la primera esposa o ella es la primera pareja que estuvo 15 años, 10 años con mi pareja. Su pareja anterior influye. ¿Cómo influye? En el dinero se nos estanca. No podemos los dos juntos a veces que nuestro dinero prospere o que fluya o que netamente pareciera ser que se multiplique. Siempre alcanzamos justito, nos sobra un chiquitito, no fluye, no se reproduce, no hace algo productivo para la pareja, para el matrimonio, si no incluimos a los que llegaron antes. En el primer amor, los hijos, la primera o el primer esposo, no importa si no hubo hijos, todo incluye en el matrimonio, afecta y se cobran uno con el otro, siempre se están cobrando, siempre están en competencia esa pareja, siempre se sienten de menos o se cobran de alguna u otra forma. Para cobrarse no hace falta solo amarse, de distintas formas. A veces cuando no se le incluye a alguien de atrás, como energéticamente está entre nosotros dos, empiezan las infidelidades. Miramos otros lados porque estamos buscando algo que dejamos atrás, pero confundimos en el inconsciente y buscamos enfrente. A veces la infidelidad es cuando sucede en el matrimonio, hay que ir siempre a revisar qué pasó antes. En la salud implica mucho, porque cuando yo traigo algo anterior y no incluyo en mi matrimonio, siempre estoy enferma o mi pareja siempre está enfermo y le tengo que cuidar para no poder energéticamente mirar hacia atrás. Y afecta también en los hijos. Los hijos no se entienden, están enojados con los padres. Los hijos son nuestro espejo para mirar a mamá o a papá. A veces los hijos nos cobran lo que nosotros no pudimos resolver antes que ellos lleguen. En los hijos siempre decís, pero su papá fue genial y vive enojado con su papá. Y a lo mejor es que vos
no le diste lugar a tu primera pareja, a tu primer amor, y tu hijo viene a expresar ese lugar del primer amor con tu marido. Entonces, o la hija vive enojada con la mamá en siempre una competencia, porque el papá tuvo un gran amor que no le incluyó, que le tuvo que excluir, y la hija mujer viene y siempre está en competencia con la mamá. Viene a ocupar esa hija el lugar del primer amor del papá. Tiene mucho que ver. A veces dicen, no le entiendo a mi hija. Pareciera ser que soy su rival. Sí, porque justo está ocupando el lugar del primer amor de papá. Ocupan lugares. Siempre ocupamos lugares cuando hay un desorden. ¿Y en la parte laboral, Estela? En la parte laboral, en nuestros hijos se ve reflejado. A veces luchamos tanto en nuestros trabajos que no somos vistos, nos exigimos demasiado para ser vistos. Y a quién al final, Pedro, cuando estoy exigiéndome en el trabajo lo que evito mirar o lo que quiero que se me mire, siempre es al anterior, al que llegó antes. A veces me esfuerzo demasiado para ganar mucho, porque mi anterior pareja o en mi anterior relacionamiento o se abortó por culpa de falta de dinero. Y entonces en este trabajo gano, pero no me satisface, porque siempre estoy queriendo cubrir algo que sucedió atrás. Tocando la parte laboral, ya que estamos hablando de orden también, ¿cómo se aplica este orden o esa jerarquía también en la parte laboral? En lo laboral tiene el mismo funcionamiento que en el sistema familiar. ¿Quién llegó primero en el sistema familiar? Papá, mamá. ¿Quién está primero en una empresa o en una mini empresa o en un negocio? El jefe, el que creó primero. Primer lugar ocupa el que tuvo la idea. No importa si vos viniste a ocupar este lugar. El que tuvo la idea, el que puso el dinero, el que se esmeró, y a veces no es el jefe. Este tuvo su primera llegada, el que ideó para hacer eso, para poder tener una fuente de ingreso. Y prospera cuando le damos lugar también a la jerarquía en la empresa, tipo el jefe o la jefa. Después vino el primer secretario o la primera secretaria. Y después vino los siguientes funcionarios. Y después vinieron los siguientes. Siempre se tiene que aplicar el orden de llegada en el trabajo. ¿Quién empezó primero? ¿Cómo funcionó eso? Porque muchas veces en nuestro trabajo nos sentimos superior a nuestros jefes. Nos sentimos superior a el que llegó casi en el último, se siente superior a la secretaria porque ya vino con más información intelectual, pero energéticamente yo llegué primero, la secretaria. Tiene muchísimo que ver también el orden de llegada. Si por ejemplo en la empresa tuviste tu primer funcionario genial que te ayudó a levantarte y le echaste porque ya sentiste que podía ser tu competencia, se fue. Vino otro a ocupar su lugar, vinieron, a ese que se le excluyó, pesa mucho también en la empresa. Tarde o temprano termino pagando, se me termina denunciando, tiene un peso también dentro de lo que es laboralmente. Muchas veces hay empresas que suben rapidísimo, pero después ¡pac!, van a pique. No mantienen. ¿Por qué? Porque no se les dio el orden de llegada, o entre los miembros no se respetan el orden de llegada. A veces se saltan esas jerarquías, se llama. No importa si tu secretaria no es tu familiar, pero justo le metiste después de 3 años a tu hermano. ¿Quién tiene prioridad ahí? ¿Quién tiene jerarquía ahí, Pedro? La que vino primera. La que vino primera, por más que sea tu hermano, el que vino después de 3 años. El que vino primero pesa. Y muchas de las empresas quiebran porque no le dan estos lugares. El propio jefe no le da lugares a sus funcionarios. Al hablar de estos lugares, Estela, porque también influyen mucho las habilidades. Porque si le contraté a alguien después, de repente a alguien que tiene más talento, por decirlo en la parte en sus aptitudes, ¿cómo influiría para explicar un poco mejor nomás esa parte de darle el lugar? Porque no estamos hablando de habilidades, sino que... Del lugar estamos hablando. Del lugar. ¿Cómo es exactamente ese darle ese lugar, así como un ejemplo? De repente esta secretaria que ya está conmigo y después de 3 años le contraté a mi hermano de repente. Y tu hermano funciona muchísimo mejor, es más rápido, es más hábil que tu secretaria. Y a tu secretaria le quieres echar luego para empezar, ¿verdad? Porque ya no funciona como tu hermano y te diste cuenta que hay que reformar, hay que hacer reformas. Pero siempre va a tener ese primer lugar.
siempre vas a tener que respetar como jefe ese primer lugar. Ya. Siempre vas a tener que saber quién llegó primero. Es reconocer nada más. Ni siquiera es hablar, es reconocer. Este llegó primero. Esto me ayudó, me aguantó. Esta pasó calamidades conmigo cuando la empresa estaba mal. Claro, llegó el hermano cuando ya estaba todo estructurado y vino a aportar más cosas buenas en la empresa. Pero siempre todo eso va a fluir mejor si se reconocen los lugares anteriores. Tocando un poco lo que es las aptitudes y hablando un poco así de la carrera profesional también, porque veo que influye mucho esto, de ser apto, de tener habilidades. Hay muchas personas que no están ejerciendo su profesión, Estela. ¿Por qué de repente se puede decir que no está pudiendo ejercer? ¿Qué es lo que le implica para poder ejercer su profesión? Desde lo espiritual se ve una falta de fuerza interna. Desde lo mental se ve una procrastinación o un sentirte no merecedor desde lo mental. Y desde lo espiritual, esta fuerza que hablo, solo puede salir esta fuerza interior cuando te sentás o ocupas tu verdadero lugar en este plano físico. Yo no puedo ejercer mi título, muchísimos se reciben y no ejercen su profesión, trabajan en otra cosa porque no ocupan su verdadero lugar, inconscientemente, sin saber. Mamá no cuenta lo que pasó antes, papá no cuenta lo que pasó antes, entonces yo no tengo fuerza, porque la fuerza viene siempre de atrás, de todo lo que implica el sistema familiar. Yo no tengo fuerza a ejercer mi profesión, tengo miedo, no me siento merecedor, no tengo esta fuerza interna, y la fuerza interna que hablo no es una fuerza física y no es una fuerza emocional. Esta fuerza que hablo no es un amor propio, no es un sentirme con mi potencial, no es una fuerza de humildad ante quién llegó antes que yo, qué estuvo antes que yo. Muchos de los que no pueden ejercer su profesión es justamente o porque hay un hermano excluido, o porque hay una pareja excluida, o porque mamá y papá excluyen a sus padres, o porque yo excluyo a mi padre o a mi madre. Por eso no hay esa fuerza de tomar lo que es tuyo. Pasaste estudiando, te reventaste, llegaste y no podés ejercer, tenés miedo, no hay esa fuerza. Viene de estos lugares. Por ejemplo, si mi hermano fue carpintero y yo me recibí de escribana. No tengo fuerza en mi escribanía, me cuesta mucho porque siento culpa a veces que a mí se me dio todo y a mis hermanos no. Entonces también es un poco de saboteo entre la línea de hermanos. Hay veces que en mi profesión justamente estudié para complacer a mamá y a papá. Ahí entramos en el plano espiritual. Para complacer a mamá y a papá, porque mamá y papá me dijeron que con esta profesión yo voy a ganar más rápido plata y la plata es lo que me va a ayudar a poder estabilizarme. En realidad estudio algunas profesiones para sacarle a mis padres de la pobreza. Me exijo demasiado. No estoy verdaderamente estudiando lo que es mi vocación, lo que a mí me apasiona por complacer, por salvar, por dar. Este es otro tema. Viene más bien dentro de lo que es el amor y de lo que es lo que yo quiero. No estoy haciendo porque estoy complaciendo y no me atrevo a desafiarle a papá porque papá es el que paga la facultad. Pero no quiero estudiar en odontología, me encantaría estudiar psicología. Hay muchísimas profesiones que llegan a terapia y le preguntas qué quería hacer y totalmente otra cosa, pero tuvo que complacer, tuvo que hacer lo que mamá y papá dijo. A veces le va bien en su profesión, ejercen, pero siguen vacíos, siguen exigiéndose para seguir complaciendo. Y siempre aquellas personas que se exigen demasiado en su profesión, a alguien quiere demostrar. Si no es a papá, mamá, a los hermanos excluidos. Si es a papá que nunca estuvo, es a papá quien quiero demostrar. Siempre mi exigencia, siempre me exijo para ser vista. Siempre. Suelo escuchar también, Estela, de yo voy a estudiar tal cosa, hablando de los padres de repente que ya fallecieron, porque mi papá quería esto, porque mi mamá quería esto. Es como un honor. Es un honor, pero es un gran castigo.
¿Por qué? Porque a la larga te sentís vacío, vacía. Le decís, pero sí, pero no es la carrera que quisiste estudiar, no es el destino que quisiste hacer. Tu papá o tu mamá ya no está, o tu hermano que se murió en un accidente quería hacer esto, entonces vos en su honor estás haciendo esto. Es prácticamente su mismo camino tomar y continuar. No, pero a mi papá le haría tan feliz. ¿Y a vos? No, pero a mi mamá le encantaría que yo esto. ¿Y a vos? Mi hermano, mi hermana que falleció de enfermedad, de sea lo que sea, ella quería hacer esto. ¿Y vos? Entonces ahí a veces no hay fuerza, o ahí a veces hay fuerza, porque como de lugar tenés que cumplir ese sueño, te motivas, ellos son tus motivaciones, llegas al tope y después como que te desactivas. O después de ejercer tu profesión 30 años, 20 años, 15 años, te das cuenta que te exigiste y que tu cuerpo está reventado y que estás empastillado, empastillada porque elegiste algo que era en honor a. Cuando uno hace lo que realmente vino a hacer, fluye. Y a veces se tarda muchísimo en encontrar. Hay mucha juventud acelerada por terminar el colegio y empezar una carrera porque así tiene que seguir complaciendo a los padres. A veces no les damos tiempo a que descubra qué es lo que quiere, porque desde adolescente ya le estamos diciendo esta carrera sería bueno para vos porque esto te va a ayudar, pero sigue siendo un proyecto de los padres, de los tíos, de la madrina, del padrino, de los primos, de las charlas, sigue siendo de otras personas las ideas. Hay veces que alguno prueba 3, 4 carreras, lo dejan y después recién encuentra su vocación. Nunca es tarde para empezar algo. Pero sí, lo que yo siempre recomiendo es, ¿y querés estudiar? Sí, en honor a quien revisamos todito primero. Y si realmente es algo que le apasionó desde chico, va para adelante y tiene fuerza, es distinto. Pero muchos vienen, analizamos y quiere complacer a papá. Y le digo, vas a estudiar 3 años y después vas a dejar medicina, tal cual. Porque quiere demostrar, porque tiene que hacer, porque mi hija tiene que ser doctora, porque mi hijo tiene que ser arquitecto, porque así va a tener un nombre en la sociedad. En realidad hay una emoción, hay una implicancia ya en el deseo de mamá de sus carencias. Hay que revisar esto antes de elegir una profesión. Es tan, no sé cómo darle un concepto a este tema ahora porque es bastante nuevo. A veces hay cosas que nosotros nos vemos y tipo ahora con esta información es como que decimos, me cae la ficha. Me cae la ficha, no estoy ocupando yo el lugar que corresponde. ¿Cómo podemos englobar esto en un resumen de todo lo que conversamos para poder dejarle también a la gente que nos está viendo el día de hoy? Que ordenar es importantísimo. Ocupar tu lugar como hijo, como hija y no como papá y mamá es importantísimo ante la vida. Que ocupar tu lugar de hermano entre tus hermanos es importantísimo para tu fuerza, para tu salud, para todo lo que conlleva en tu vida. Que ocupar el lugar en tu propio trabajo, tu propio puesto, revisar en honor a quién, para qué, dónde, cómo, tiene muchísima implicancia para que pueda prosperar tu trabajo, para que puedas encontrar algo que te gusta. Ordenar a todo lo que estuvieron antes de nosotros es fundamental para que tenga una fuerza el camino. Sin eso, siempre va a haber trabas, siempre va a haber decepciones, siempre va a haber frustraciones, eso es normal, pero tiene una importancia el orden de llegada, las jerarquías y también tiene muchísimo que ver para que no haya un cansancio emocional, porque ocupar el lugar de hermanos y salvarle siempre a mamá o a papá o a mis hermanos cansa emocionalmente y hace que yo no tenga fuerza en lo laboral y hace que yo no tenga fuerza en mi pareja, porque estoy siempre mirando a mi primer sistema familiar, que es mamá, papá, hermanos. Ahí estoy en el alma. A veces estoy físicamente presente en la casa, en el trabajo, me esmero, me esfuerzo, pero mis hijos me sienten ausente. Pero mi trabajo me siente ausente, porque yo estoy todo el día con mi alma mirando a mis padres o a mis hermanos. Entonces tiene muchísimo que ver. A veces estoy implicada todavía con mi relacionamiento anterior y si no ordeno, tiene mucho que ver ese desorden después cuando te dicen, estoy podrida de mi trabajo. ¿Y de quién estuviste podrida antes? O sea, tiene mucho que ver este ordenamiento. Ayuda mucho a poder sentir verdaderamente tus propios sentimientos. No ordenar estos
órdenes o desórdenes hace que después en el alma, en tu sentir, estén erróneos, estén desencajados, no ocupen verdaderamente su lugar. A veces estamos tan enojados y no entendemos por qué. Y es porque este primer hermano que no fue reconocido, que nunca se habló, que no se sabe lo que existe, está enojado. Porque para que yo tenga a mi papá o a mi mamá, él o ella se tuvo que quedar sin papá o sin mamá. A veces mis hijos están tan enojados porque están expresando lo que la hermana o el hermano tienen. ¿Por qué? Porque para que ellos puedan tener a su papá o a su mamá, él o ella se tuvo que quedar sin ninguno de ellos. Entonces a veces en mis hijos, en nuestros hijos podemos ver también esta dinámica que no entendemos porque se castigan, sienten culpa, son ansiosos, exigentes, todo porque ahí atrás hubo alguien. Excelente. Y bien, esto ha sido más un episodio de Aprendiendo a Sentir. ¿Qué más aprendizaje le doy para que uno pueda decir, class, esto había sido, no estaba viendo? Y bien, lo más importante de todo es que si te gustan estos tipos de contenidos, por favor regalarnos un me gusta, suscríbete al canal. Si te pareció este contenido de mucho valor, compartilo también en tus redes sociales, a tus allegados, de repente a alguien que vos pudiste identificar en todo este proceso, en todo este que estuvimos conversando con Estela. Agradecerte también, Estela. A vos, Pedro, por siempre estar conmigo en esta forma de ir llegando a la gente, de ir hablando, me ayudas a perder mis miedos a hablar. A vos agradecerte porque buscas la forma de que esto se siga sosteniendo. Uno no puede nunca solo, siempre necesita de un par. Uno no, por más que tengamos la idea, a veces no sale y el otro te invita a sacar. Gracias a vos por permitir que hay gente, vos sabes que hay gente que le llega, hay gente que le facilitamos un poco la información de salir un poco de la culpa. Excelente. Y bien, llegamos a la parte final. Repito una vez más, suscríbete a este canal, compartí también en tus redes sociales y no te olvides que estamos en varias redes sociales. Estamos en el TikTok, estamos en el Instagram, en el Facebook, estamos acá en YouTube también compartiendo siempre informaciones de repente más resumidas. Van a encontrar por ahí también está este podcast completo que puedes verlo un día en donde tenés un poco más de tiempo. Y bien, entonces mencionar que esto va para más todavía, con mucho más contenidos. De repente si quieres hablar sobre un tema X o un tema interesante, escribinos ahí en los comentarios. Nosotros vamos a tener en cuenta esto para poder compartirlo también con Estela. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio y espero que estén también con nosotros aprendiendo a sentir. Chao, gracias. Chao.